Presentamos la Iglesia de los 9 millones con el pastor William Osmar Chamagua. Con el tema: el ser humano como lobo, animal político, líder o jefe. Hoy es domingo 5 de junio de este año en curso, 2016. Queriendo saludar y por supuesto bendecir en el nombre de Cristo Jesús, Dios de los cielos y de la tierra, creador del universo, a todos y a cada uno de ustedes. Sean más que bienvenidos a esta nueva edición de la Iglesia de los 9 millones. Les saluda su hermano y amigo William Osmar Chamagua, y pues como siempre, ¿qué más puedo decirles? Extremadamente agradecido por la vida, extremadamente agradecido por la oportunidad de que hasta este día seguimos teniendo la capacidad juntos, de forma colectiva, de comunicarnos y de reunirnos alrededor de esta ya histórica mesa nacional e internacional que llamamos Radio Cadena Mi Gente. Sobre abundantes bendiciones y matatadas en millones de abrazos fraternos a todos ustedes que nos escuchan a través de la señal abierta de el AM 700 Radio Cadena Mi Gente. Extensivos, por supuesto, a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, compañeros y compañeras que también nos escuchan y se comunican a través de migenteinforma.org o a través del teléfono celular en todo lo largo y ancho de los Estados Unidos. El número es el 712-432-6898, opción 1, para escuchar Radio Cadena Mi Gente en vivo. O, dicho de otra forma, opción número 1, para escuchar Radio Cadena Mi Gente en vivo una vez que usted hace la llamada desde su teléfono fijo o celular y le conecta. Así es que, de nuevo, abrazos fraternos, multitudes de abrazos fraternos para todos y cada uno de ustedes. Siempre es nuestra oración que la paz de Dios pueda llenar sus vidas, que la paz de Dios pueda llenar sus hogares y que la paz de Dios pueda, por supuesto, llenar también y preñar a nuestro mundo. Esa paz que tanto necesitamos, esa paz que es tan necesaria para poder vivir en tranquilidad y para poder gozar de los cortos años que el Señor Dios ha dado a cada uno de nosotros sobre esta tierra, sobre este planeta y sobre este universo. Sobre abundantes bendiciones, saludos también a todo el colectivo de Radio Cadena Mi Gente, siempre dando gracias a nuestros hermanos que nos acompañan los domingos, Miguel Ángel, a nuestro hermano David Parras, a Edwin y por supuesto en horas de la tarde a nuestro hermano Rodrigo Colindre. Saludos a sus familias también y saludos y agradecimientos también a todos ustedes, hombres y mujeres, que de una forma constante nos apoyan también en lo material, en lo económico, en lo financiero. Muchísimas gracias a los comités de apoyo central y a los diferentes comités de apoyo en nuestro querido El Salvador, a Radio Cadena Mi Gente, a los diferentes comités de apoyo en el mundo, en Estados Unidos, en Canadá, en Suecia, en Australia, en donde sea que ustedes se encuentren, hermanos. Muchísimas gracias por ese apoyo. Últimamente hemos tenido muchas dificultades, muchos problemas. Como bien dice el dicho, cuando llueve, llueve sobre mojado. Y nos ha estado lloviendo sobre mojado, porque aparte de los problemas, entre comillas, normales que mes a mes enfrentamos para poder sufragar los costos financieros que significa la operación de Radio Cadena Mi Gente, en estas últimas semanas, 2-3 semanas, ustedes saben, se nos dañó equipo en nuestra antena repetidora en San Miguel. Nos hemos visto en la necesidad también de tener que reinstalar otra antena de enlaces en el área de San Salvador, aparte de otros gastos de material de otras partes también que se han dañado. Y hemos venido rascando un poquitito por acá y un poquitito por allá. Y muchísimas gracias a todos ustedes, hermanos y hermanas,
por ese apoyo que nos han enviado, por ese apoyo que está ahí de forma constante y de forma perenne. Muchas gracias. Todos esos recursos que nos han llegado han sido utilizados para todas estas cosas. Aún no logramos salir, pero estamos caminando en esa dirección. Así es que quiero también recordarles de la necesidad continua financiera que tiene Radio Cadena Mi Gente para poder seguir dando este servicio y haciendo este trabajo de forma colectiva, en beneficio y en pro de todos nosotros, porque al final estamos buscando el bienestar colectivo. Al final estamos buscando la justicia colectiva, la paz colectiva, la verdad colectiva. Acá absolutamente nadie está buscando nada personal. Queremos, porque sabemos que tenemos la capacidad y porque sabemos que tenemos el potencial para construir un nuevo y mejor país, para construir un nuevo y bello país, para construir un país con justicia social, un país solidario, para construir en El Salvador un país que verdaderamente sea conocido en el mundo como el país de la sonrisa, como otrora se le dio llamar a nuestro terruño. Saludos a nuestros hermanos doctores Jorge Martínez, abrazos y bendiciones a nuestro hermano doctor también Arturo Flores, por supuesto siempre recordando la memoria y el espíritu de nuestro querido y amado hermano coronel Rafael Montalvo. Saludando y bendiciendo a su familia, que sabemos está en Costa Rica, siempre sintonizando Radio Cadena Mi Gente, y por supuesto enviando nuestros abrazos de cariño, de amor y respeto a su amada esposa y también a sus hijos. Llevamos a nuestro hermano coronel Montalvo en nuestro corazón, y por supuesto todos estos años que tuvimos el gusto y el honor de conocerlo, impactó también nuestras vidas, y a título personal ha dejado un recuerdo tan bonito nuestro hermano, que aquí lo tenemos vivo, muy vivo a él en nuestro corazón. El día de hoy vamos a compartir en este mensaje a la Iglesia de los 9 millones, en este día domingo 5 de junio de este año en curso. Vamos a compartir bajo el tema el ser humano como lobo, animal político, líder o jefe. Y es porque últimamente hemos estado llegando a la conclusión que hacen falta los liderazgos correctos en El Salvador. Líderes hay en El Salvador, es decir, hay líderes de todo tipo. Es decir, hay jefes de todo tipo. Ya vamos a hablar de esto en la medida que vayamos avanzando en este pensamiento que vamos a compartir hoy. Pero necesitamos verdaderos líderes. Y es importante, por supuesto, que nosotros entendamos esto. El hombre ha sido visto a través de la historia desde diferentes ángulos. El hombre ha sido visto y ha sido descrito como un lobo para el hombre mismo. El hombre también ha sido visto desde la idea de que el ser humano es un animal político, intrínsecamente es un animal político. El ser humano también ha sido visto como un líder y también como un jefe. Entonces vamos a platicar sobre estas cosas, porque no solamente se trata de que nosotros identifiquemos los problemas que tenemos, sino que también se trata de que le encontremos la solución a los problemas que tenemos. Y ciertamente en el país tenemos muchos problemas, ya lo sabemos. Tenemos problemas de institucionales, tenemos problemas de leyes porque no son respetadas, tenemos problemas en la constitución política, tenemos problemas estructurales, tenemos problemas políticos, tenemos problemas con los partidos políticos,
tenemos problemas en la religión, tenemos problemas en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, problemas en el ámbito laboral, problemas en el ámbito de seguridad, que hoy es una inseguridad completa y total en El Salvador, pero ¿cuál es la solución a todas estas cosas? ¿O cuáles son las soluciones a todas estas cosas? Y no se trata solamente con decir, con saber o con conocer. Por ejemplo, para darles a ustedes un ejemplo, no se trata que solamente nosotros sepamos que tenemos un problema de ética y de honestidad en la política salvadoreña. Es decir, no se trata con que yo sepa que yo entienda que a la Asamblea Legislativa ha sido convertida en una cueva de ladrones o en una cueva de gente sin vergüenza. No se trata solamente de conocer eso, sino que qué es lo que yo debo de hacer, qué es lo que hay que hacer al respecto para corregir eso. Y allí, por supuesto, entran esa otra parte, la parte de los liderazgos. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Un líder o queremos a un jefe? ¿Queremos a un lobo o queremos a un animal político? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Porque en la medida que nosotros entendamos esto y en la medida que nosotros identifiquemos las diferentes facetas en las cuales el ser humano se convierte o se desarrolla, entonces en esa medida vamos a encontrar a las personas correctas para que nos guíen. Dice la palabra de Dios que la langosta no necesita capitán y camina en cuadrillas. La hormiga tampoco necesita capitán y trabaja en el verano para tener alimento para el invierno. Pero el ser humano, que no es ni langosta ni es hormiga, el ser humano sí necesita capitán. El ser humano sí necesita liderazgos. Entonces, un animal, hablando de el tema animal político o lobo, en referencia al ser humano o al hombre, un animal es en realidad un ser vivo. Es un ser que tiene la capacidad de moverse por sus propios medios. Según la definición de animal en el diccionario castellano, dentro de este término, es decir, dentro del término animal, se incluye a los integrantes del reino conocido como Animalia. Animalia, así es conocido el reino animal. Animalia. Entonces, dentro del reino Animalia, según la ciencia humana, está incluido el ser humano, a quien también se le da el título de Homo sapiens. Ahora, para establecer una definición más precisa sobre el término animal, los seres humanos solemos usar la denominación de animales única y exclusivamente para referirnos al resto de las especies a las cuales muchos de nosotros consideramos irracionales. Es decir, cuando un ser humano habla de un animal, está hablando el ser humano de un ser que no es racional. Ahora, usted y yo sabemos que hay muchos animales que son más racionales que muchos seres humanos. Entonces, eso no es del todo correcto. Estimo que a la mayoría de nosotros, en el interior de nuestros círculos familiares, en más de alguna ocasión, alguien debió de habernos llamado animal, a manera de insulto. O los amigos, no seas animal, o no seas bestia. Muy buena parte de nuestra ciudadanía en El Salvador llama a la gente corrupta en la política animal. Hay muchos ciudadanos en El Salvador que piensan que los políticos en El Salvador se comportan como animales. A los pandilleros, también conocidos como mareros o como terroristas, como tal ha sido el término dado desde la Corte Suprema de Justicia a estas organizaciones terroristas, muy buena parte de la ciudadanía piensa que no son seres humanos, que son animales, aquellos que de estas cosas participan. Entonces,
estoy más que seguro que a muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas, más de alguna persona debió de habernos llamado animal. Muchas veces nuestros propios padres, en su ira, en su cólera, en su enojo, han llamado a sus hijos animal o animales. Mucha de nuestra gente, les comentaba, está convencida que la violencia que hoy sufre El Salvador es causada por animales disfrazados de seres humanos, o que toda la corrupción que existe en El Salvador es causada por animales disfrazados de políticos. Esta semana fue reportado en los medios públicos de comunicación en El Salvador. Esta semana fue reportado que un niño de 12 años fue asesinado. Pero antes de ser asesinado, este niño de 12 años fue torturado. Le cercenaron su brazo y después lo decapitaron, imagínense ustedes. Entonces, eso solamente puede ser el trabajo de animales. En las redes sociales recientemente fuimos testigos de una grabación hecha en el momento cuando a machetazos asesinaban a nuestros 11 compatriotas en Opico. Nuestras condolencias para la familia, y perdónenme que traiga esto a la luz y que lo exprese de esta manera. Allí en Opico, La Libertad, se dio este caso muy sonado, por cierto. Y ustedes saben que eso solamente pudo ser el trabajo de animales, de bestia. Darle fuego a un autobús del transporte público y quemar viva a la gente, incluyendo a una pequeña bebé de 18 meses, eso es salvaje, es salvajismo. Y eso también es... Yo creo que ni los animales, y yo quiero pedirles, por supuesto, disculpas a los animales por estarlos ofendiendo de esta manera, porque usted y yo sabemos que los animales en realidad no se comportan de esta manera, pero sin embargo se necesita ser salvaje para hacer ese tipo de fechorías. Entonces, tenemos que ser animales para robarnos el dinero donado por Taiwán, destinado para solventar las necesidades de gente pobre que había sido víctima de un terremoto, que fueron muchos de sus familiares enterrados vivos, y la donación de millones de dólares que vinieron de Taiwán por aquellos años, habérselo robado, haber utilizado un partido político y haberlo utilizado para una campaña política y haberlo utilizado quién sabe para cuántas más cosas personales. Eso ciertamente es el trabajo de animales. Ciertamente hay que ser animal para ni siquiera mosquearse para hacer este tipo de cosas. Entonces, cuando a una persona se le califica como animal, por lo general lo que se quiere expresar es que ese individuo en cuestión es poco civilizado, es inculto, es poseedor de un comportamiento bestial, lo cual demuestra el desprecio que los seres humanos tendemos a sentir por el resto de las especies vivas en este planeta. En El Salvador, muchas personas podrían argumentar que tenemos organizaciones sindicales compuestas o dirigidas por animales. Tenemos partidos políticos dirigidos por animales, podrían decir otras personas. Políticos que se comportan como animales, iglesias inclusive dirigidas por animales, universidades, colegios, negocios, empresas, todas dirigidas por animales, porque son entidades que son dirigidas sin conciencia, sin amor, sin justicia y sin verdad. Muchas personas a lo mejor pueden decir que aquellos que dirigen la ANEP se están comportando como animales cuando ofrecen un aumento de 20 centavos al salario mínimo, o de 30 o de 40 centavos o de 11 centavos. Verdaderamente tiene que tener el pensamiento o el no sentir de un animal para no darse cuenta del sufrimiento y de la miseria bajo la cual es sometida a vivir nuestra población.
Es por esto que se ha dicho que el hombre es un lobo para el hombre. Esta expresión de el hombre es un lobo para el hombre, homo homini lupus en latín, esa frase es muy célebre y resulta que fue extraída de una obra dramática asinaria creada por un comediógrafo latino de nombre Plauto. Plauto vivió entre el año 250 y el año 184 antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Sin embargo, no sería popularizada hasta que un filósofo del siglo XVI de nombre Tomás Hobbes, en su obra El Leviatán, que por cierto fue publicada en el año de 1651, bajo el juicio de que el estado natural del hombre es la lucha continua contra su prójimo. Eso es lo que Tomás Hobbes creía. El estado natural del hombre es el estado natural de un animal porque está de forma constante, decía él, el hombre peleando y guerreando contra el hombre, contra su propio prójimo. Ahora, si usted presta atención a la vida animal, la mayoría de animales no pelean entre ellos, sino que cazan o asesinan a animales de otra especie, pero es para alimentarse, no necesariamente para destruir o mucho menos destruirse entre ellos mismos. Entonces, la frase de que el hombre es lobo para el hombre, en ese sentido, se convierte en una metáfora del animal salvaje que el hombre lleva por dentro y que es capaz de realizar grandes atrocidades, gigantescas barbaridades contra elementos de su propia especie. Algunas de esas acciones que el hombre hace cuando deja o desencadena al hombre en contra del hombre es dirigir guerras, practicar exterminio a un grupo social. Ya en El Salvador lo hemos experimentado. Tanta masacre como las famosas masacres del Mozote o del Zumpul o de tantos otros lugares en nuestro país, pero no solamente en nuestro país, en países como África, por ejemplo, como el mismo hombre se convierte en el lobo contra el hombre y practica un exterminio a un grupo social. Acá en los Estados Unidos ahora mismo los latinoamericanos somos el blanco de un candidato presidencial republicano que pretende llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Entonces el hombre realiza atentados en contra de otros hombres, asesinatos, secuestros, busca someter a todo tipo de personas a la esclavitud. De ahí la trata de personas o el tráfico ilegal de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con todo eso, para la conservación de la humanidad, Tomás Hobbes decía que la paz y que la unión social pueden ser alcanzadas cuando son establecidas en un contrato social, como un poder centralizado que tiene la autoridad absoluta para proteger a la sociedad, creando una comunidad civilizada. Es importante que nosotros consideremos que el hombre puede presentar también una conducta buena y puede presentar también una conducta intachable. Pero también puede presentar una conducta muy destructora, egoísta, específicamente cuando busca alcanzar sus propios intereses, cuando busca solamente llevar agua a su propio molino. Esto lo vemos todos los días en el trabajo, como a veces los mismos compañeros o compañeras de trabajo se meten el cuchillo por la espalda uno con el otro porque quieren subir la escalera del poder. Lo mismo sucede en la política, lo mismo sucede en la religión. Entonces, cuando el ser humano quiere llegar al poder o mantener el poder, el ser humano hace lo que tenga que hacer, y las actitudes destructoras que saca a la luz buscan hacer daños a todo aquel que le rete su poder o el lugar en el cual él se encuentra.
Entonces el hombre reacciona como un lobo en contra del hombre, y es de ahí aquella frase tan conocida y tan popular también que muchos utilizan: el fin justifica los medios. Es decir, si lo que yo quiero es llegar al poder o mantener el poder, no importa lo que tenga que hacer para lograrlo, aunque esto indique que tenga que convertirme en un lobo. Entonces, según el filósofo Hobbes, es un estado natural que los seres humanos vivan en confrontaciones unos con otros, generando acciones violentas, crueles y salvajes. Es por ello que se puede afirmar, dice él, que todas las amenazas que enfrenta un ser humano son generadas por otros seres humanos, por lo que se puede concluir que el hombre es un depredador del mismo hombre. Si usted mira a su alrededor, ¿quién dio a luz a las pandillas en El Salvador? El hombre. Si usted mira a su alrededor y vea el desempleo, vea la pobreza, vea la miseria, vea la violencia, vea todos los males sociales que nosotros tenemos, ¿quién los ha generado? El hombre. Vea los problemas que tenemos en el medio ambiente, vea los problemas climatológicos que enfrentamos, vea toda esa melaza que está siendo derramada en nuestros ríos. ¿Quién ocasiona todos esos problemas? El hombre. Todo el egoísmo, toda la maldad, toda la violencia, todo el descaro, todo el cinismo, toda la deshonestidad, toda la injusticia, todo el abuso de poder. ¿Quién genera eso? El hombre. Entonces el hombre es un depredador del propio hombre. Todos estos problemas que nosotros tenemos no los genera la naturaleza, los genera el hombre. Vea si los bosques y las montañas en el mundo fuesen los dos pulmones de la tierra, el mismo hombre ya le destruyó un pulmón. Se han acabado inmensas cantidades de bosques allá en el Brasil, en el Amazonas. Han destruido tanto bosque ya, que eso ciertamente está ya causando problemas en el planeta. Pero ¿quién ha causado todo eso? La avaricia del hombre, la avaricia del ser humano. Entonces, en términos generales, en la mayoría de los supuestos, el individuo o la persona o el hombre, entre comillas, más fuerte, explota o maltrata al más débil. De ahí aquel dicho que dice que el pez más gordo se come al pez más pequeño. Porque de otra manera solo tenemos que prestar atención a los centavos que la ANEP ha querido ofrecerle como aumento al salario mínimo al trabajador en El Salvador, o al hecho que hace años ya nos quitaron el colón y nos obligaron a utilizar una moneda que no es la nuestra, o veamos también cómo las pandillas de una forma paralela han gobernado a El Salvador durante mucho tiempo ya, cuando lo más correcto debería de ser que el fuerte proteja al débil, no que el fuerte abuse o que el fuerte maltrate al débil. Lo correcto debería de ser que el fuerte proteja al débil. Esa es la forma como nosotros hemos sido diseñados inicial y originalmente por Dios. Pero ya en la palabra de Dios también se nos habla del hombre en términos de animal. No crean ustedes que solamente los filósofos o los estudiosos en el mundo han llamado al hombre bestia, animal o lobo. También en la palabra de Dios se nos habla del hombre en términos de animal. La palabra más comúnmente utilizada en la Biblia es bestia cuando se refiere al ser humano, y se refiere al ser humano terco, insensato, malvado, asesino, autoritario, desobediente a Dios. En el Salmo 73, verso 22, se nos dice: tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Imagínese usted, era como una bestia delante de ti. En el Salmo 73, 22 se nos dice: entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. En Daniel capítulo 2 y verso 2, el profeta, siendo inspirado por el Espíritu de Dios, tiene una visión.
Y en forma alegórica él escribe allí en Daniel capítulo 2 y verso 2 en adelante. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias. Es importante que nosotros entendamos que el profeta Daniel no está hablando de bestias, está hablando de naciones que son conducidas por seres humanos que se comportan como bestias. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera, nos dice Daniel 2:4, era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en siesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Más adelante en el libro de Daniel, en el capítulo 7 y verso 17, se nos dice que estas bestias son 4 reyes, es decir, si son reyes, son seres humanos. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces, usted ve que desde la palabra de Dios también se trata como bestia, o se refiere como una bestia, es decir, como un animal al ser humano. En Apocalipsis 13 y verso 2 se nos dice: la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león, y el dragón le dio poder, su trono y gran autoridad, y vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. De nuevo, allí no está hablando de bestias la palabra de Dios, está hablando de naciones que son conducidas ¿por qué? Por seres humanos. Está hablando de naciones que son conducidas por reyes. A esos reyes les está llamando bestia, a esos hombres les está llamando bestia, a esos gobiernos les está la palabra de Dios llamando bestias. Obviamente aquí se nos está hablando de naciones modernas que van a existir en los últimos tiempos, pero ese es tema para otro mensaje y para otro pensamiento en la iglesia de los 9 millones. Solamente traigo esto a su consideración el día de hoy, porque estamos compartiendo bajo el tema de que el ser humano visto como lobo, como animal político, como líder o como jefe. Entonces, esto nos trae entonces a ese tema central del día de hoy. El ser humano visto, ya lo vimos como lobo, ahora como animal político, porque el hombre es un animal político, decía un filósofo de la antigüedad de nombre Aristóteles. Y significa que el hombre se diferencia de los animales, entre otras cosas, porque vive en sociedades organizadas políticamente, en cuyos asuntos públicos participa en mayor o en menor medida, con el objetivo de lograr el bienestar común. Es decir, al menos en teoría, al menos en papel, el Estado está organizado, o el ser humano o el ciudadano está organizado para buscar el objetivo de lograr el bienestar común, es decir, la felicidad de los ciudadanos. En el original griego, Aristóteles se refería al hombre como un politicón, siendo que wo significa animal y natikol puede traducirse como político, es decir, la traducción al castellano sería animal político. Entonces, esa afirmación como tal
es clave en el pensamiento filosófico de Aristóteles, ya que a través de esa afirmación, el hecho de que el ser humano es un animal político, Aristóteles planteaba que el hombre no puede ser concebido fuera de su relación con el Estado en su condición de ciudadano. Ahora, esta frase aparece en la Política, que es un tratado en donde Aristóteles establecía las bases de la filosofía política, del pensamiento que hoy conocemos como occidental, y desde donde él abordó varios aspectos fundamentales de la política, entendida como la forma de organización y regulación de la sociedad. Entonces, en su tratado sobre política, Aristóteles calificaba al ser humano como un, entre comillas, animal político. Ahora, para responder por qué el filósofo griego Aristóteles lo planteaba en esos términos y qué quería decir con eso, nosotros debemos de prestar atención a lo que él afirmaba. Por ejemplo, consideremos en primer lugar que Aristóteles proponía al hombre dentro de la categoría de los animales. Cuando Aristóteles decía que el ser humano es un animal político, iniciaba por decir que el ser humano estaba dentro de la categoría de los animales. Igual que Hobbes, y también igual que lo que la palabra de Dios nos advierte. Acabamos de darle lectura al libro de Daniel y también le hemos dado lectura en el libro de Apocalipsis, en los cuales la palabra de Dios se refiere al ser humano en términos de animal también, en este caso de bestia. Entonces, para el ejemplo, el hombre es un ser gregario, social, que vive en comunidades. Entonces, el hombre se asocia con otros hombres o con otros grupos de personas o de individuos, en este caso podríamos llamarles familias o clanes, en función de obtener objetivos comunes, que son la supervivencia, la protección, el alimento, la procreación. Entonces, con todo eso, el hombre se diferencia del animal en diferentes aspectos. El hombre habla, esto es, el hombre se puede comunicar a diferentes niveles de complejidad con sus iguales. Vea lo que estamos haciendo ahora mismo. Estamos haciendo un ejercicio de la palabra que tiene su origen en el pensamiento. ¿Para qué? Para comunicarnos entre iguales. El ser humano puede comunicarse a través de diferentes formas, de diferentes niveles complejos con sus semejantes. Entonces, esto significa que el ser humano o el hombre necesita de otros para comunicarse, para expresar sus sentimientos, sus emociones y sus pensamientos, y de allí es en donde viene o entra en función el tema político. Para Aristóteles, el hombre es un ser social por naturaleza, que no puede vivir aislado y que no puede vivir sin un contacto social. Vea usted cómo nosotros nos aglutinamos en sociedades. A los hombres que escogen vivir solos por cuenta propia, alejados de la sociedad, les conocemos como ermitaños, pero eso no es natural. Entonces, de acuerdo a Aristóteles, un hombre solitario solo podía ser un ser superior, es decir, un dios o un héroe, o inferior al hombre, bestia, pero nunca un igual. Entonces, el hombre además es un ser racional, con la capacidad para pensar, reflexionar, discernir. Eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Estamos pensando, estamos reflexionando, estamos discerniendo. El ser humano es capaz de ser consciente de su existencia y de la de sus semejantes. Y como ser racional, el ser humano tiene la capacidad de distinguir lo bueno de entre lo malo, lo virtuoso de lo inmoral, lo positivo de lo negativo. El Señor Jesús, sabiendo esto, dijo: todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser racional, con la capacidad para pensar, reflexionar, discernir y ser consciente de su propia existencia y de su propia mortalidad. Entonces, en ese sentido,
estas cosas empujan al hombre a buscar lo justo, o dicho de otra manera, deberían de empujar al ser humano a buscar lo justo, lo virtuoso, lo bueno. En suma, la felicidad. Cuando nosotros hablamos de lo virtuoso, de lo bueno, de lo justo, de la verdad, en sí de lo que estamos hablando es de la felicidad. Entonces, cuando nosotros decimos en El Salvador, para darles un ejemplo, que debemos de trabajar por construir un país con justicia social, en realidad lo que estamos diciendo es que queremos y debemos de trabajar por construir un país en donde la gente sea feliz. Cuando nosotros estamos hablando de construir paz en El Salvador, de lo que estamos hablando en el fondo es de construir un país en el cual la gente sea feliz, porque la paz genera felicidad, la justicia genera felicidad, la verdad genera felicidad. Entonces, pero para lograrlo debemos de formarnos, debemos de realizarnos plenamente, y para lograr esas cosas el ser humano necesita de los demás seres humanos, es decir, el ser humano necesita vivir en sociedad. Entonces, por lo tanto, el ser humano es un hombre o es un ser social y es un ser racional. Pero la vida en sociedad, la convivencia de diversos grupos sociales en un espacio de coexistencia genera, como es natural, fricciones, conflictos de intereses, problemas de diversa índole. Y es por esto que las sociedades necesitan regulaciones. ¿Qué son las regulaciones? Son las reglas, son las normas, son las leyes, son los principios, son los valores que alivien las dificultades inherentes a toda convivencia en sociedad y que aseguren una coexistencia armoniosa en donde prevalezcan los valores como la justicia, de la cual tanto hablamos, el respeto, la tolerancia, la solidaridad. Pero no es suficiente que estas leyes o normas o reglas existan, sino que también es importante y es necesario que estas reglas, que estas normas, que estas leyes, que estos principios, que estos valores se respeten y se cumplan de una forma equitativa para todos. Ahora, la razón por la que tenemos todo este descalabro en El Salvador es porque, si es muy cierto, tenemos reglas, tenemos normas, tenemos leyes, tenemos principios, tenemos valores, pero nadie los cumple en El Salvador. Vea el exministro de Defensa, el general Benítez, está siendo acusado por la misma Fiscalía de la República de básicamente tráfico ilegal de armas. Está diciendo que al general Benítez, hoy embajador de El Salvador en Alemania, como que le quedaban alrededor de $7,000 de ganancia por cada arma que traficaba, porque ese sería el nombre o la acusación de la cual la Fiscalía General de la República está acusándole. Entonces, ¿cómo puede haber paz en una sociedad? ¿Cómo puede haber felicidad en una sociedad cuando uno de sus propios ministros está envuelto en quebrantar las reglas, las normas, las leyes, los principios, los valores? ¿Cómo puede haber paz en una sociedad? Y por supuesto ese es solo un ejemplo, pero ustedes saben que históricamente ni los presidentes, ni los vicepresidentes, ni los diputados, ni los alcaldes, ni los ministros, ni ninguna de aquellas personas en el poder ha respetado jamás las reglas, las normas, las leyes, los principios, los valores del país. La misma Constitución de la República, yo creo que le sirve ni siquiera como papel higiénico a tanto funcionario corrupto y podrido que ha llegado al poder en El Salvador. Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es que tenemos una sociedad descalabrada, una sociedad necesitada, una sociedad sin liderazgos, pero repleta de jefes. Entonces, la creación de todo este sistema de normas para regular y para organizar la convivencia presupone, por supuesto, la creación de formas de organización de la vida, es decir, en la polis, como le llamaba Aristóteles, en la ciudad. Estamos hablando de una unidad política suprema, según Aristóteles, en donde el hombre debe de participar en mayor o en menor medida por el simple hecho de que forma parte de una sociedad que está organizada de esa manera. Es decir, de acuerdo al pensamiento aristotélico,
nosotros, al ser parte de una sociedad, somos ciudadanos, pero al ser ciudadanos tenemos derechos y deberes, tenemos obligaciones dentro de esa sociedad, y una de esas obligaciones es la obligación de participar dentro de la política. Pero en El Salvador la sociedad ha sido excluida de la política, y a la sociedad solamente se le convoca cada 3 o cada 5 años para que vaya a poner en un sello de aprobación para que continúe un sistema político podrido, un sistema político corrupto, y para que continúen en el poder los lobos, para que continúen en el poder los animales políticos, para que continúen en el poder las bestias. Entonces, la sociedad, aunque está organizada, entre comillas, y aunque tiene normas, reglas, leyes, principios, etcétera, 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 en realidad nada de eso importa, porque nada de eso es obedecido, nada de eso es ejecutado, nada de eso es llevado a la práctica. Entonces, de acuerdo a Aristóteles, a la participación del hombre en los asuntos públicos del gobierno y el Estado se le llama política. La política es una rama de la moral que se ocupa de las actividades por medio de las cuales una sociedad resuelve los problemas que plantea su propia convivencia. Pero, de nuevo, en El Salvador, a la sociedad, desde los partidos políticos, desde los poderes fácticos, desde la empresa privada, desde los medios de desinformación, desde todos aquellos que tienen el poder, a la sociedad, desafortunadamente en El Salvador, no se le permite participar en política. Entonces, debido a que el hombre es un animal social y racional, de acuerdo al pensamiento aristotélico, inmerso de manera ineludible en los asuntos de la polis, es decir, de la ciudad-estado, por su condición de ciudadano, de la cual eran excluidos en la antigua Grecia los hombres menores de 21 años, los esclavos, las mujeres, los niños y los extranjeros. Entonces, por esa razón, el hombre es también un animal político que participa en la organización de la sociedad y en la resolución de sus problemas, en la aplicación de las leyes y de la justicia, y en el logro del máximo bien común, que es la búsqueda de la felicidad de todos los ciudadanos. Este pasado 2 de junio, la Universidad Centroamericana publicó su editorial escrito por William Marroquín. Él es el coordinador de tecnologías de información y de comunicación, en el cual él comenta que Platón, en su libro Politeia, describe a la polis ideal como aquella ciudad-estado justa, bien ordenada y gobernada por el más capaz, es decir, por el filósofo gobernante. Él aspiraba a una aristocracia intelectual para manejar la polis, es decir, la ciudad, en la cual solo los mejores debían ejercer el poder. Además, el filósofo gobernante se le exigían cualidades como ser austero, ascético, apartado de los afanes económicos y de cualquier egoísmo. La cualidad más importante de este gobernante era que su educación le permitiera ver las ideas que se encuentran más allá del mundo cotidiano, que está inundado por apariencias, y que luego de haber contemplado la idea del bien, a través de un estudio arduo y extenso, se dedicara a los asuntos y tareas de gobierno, poniendo todo su esfuerzo en función del bien común. Platón decía que con un filósofo gobernante de este tipo, guiado por la idea del bien, no se necesitaban leyes en la polis. La larga vida de la que gozó le fue demostrando a Platón que su ideal de gobernante no era posible alcanzarlo, y que para compensar las deficiencias de los mediocres que llegan al poder, era necesario un buen conjunto de leyes que regularan el comportamiento de la polis. Sin embargo, en la actualidad, si bien las leyes imponen ciertas barreras políticas para evitar el ascenso fácil de los mediocres al poder, en la práctica no funcionan. Además, los medios de comunicación de masa se encargan ahora de construir y destruir la imagen de líderes políticos, de tal forma que los ciudadanos difícilmente eligen al más competente para el ejercicio del gobierno. Así, los medios, que en una democracia deberían aportar claridad e informar sobre las capacidades reales de las élites políticas,
Más bien se dedican a enrarecer el ambiente electoral, contribuyendo al ascenso de los peores. A esto hay que agregar que las predisposiciones ideológicas de los ciudadanos les dificultan elegir candidatos sobre la base de criterios de honestidad y de competencia. Pero los mayores obstáculos para tener líderes políticos comprometidos con el bien común y la disminución de las desigualdades socioeconómicas del país son los procedimientos formales e informales que regulan el ingreso de candidatos en los partidos políticos. Los partidos seleccionan a sus candidatos más en función de su lealtad hacia la cúpula que en base a competencia y honestidad, como deseaba Platón. En buena parte de las democracias liberales actuales, las elecciones sirven nada más para ratificar a candidatos mediocres, previamente elegidos por los partidos políticos. En resumen, el ascenso al poder de los mediocres se facilita por la inefectividad de las leyes que buscan evitar el mal gobierno, las campañas de los medios de comunicación, las predisposiciones ideológicas de los ciudadanos y el deficiente reclutamiento de candidatos por parte de los partidos políticos. Lo único que queda para revertir esa realidad es elevar el nivel de estudios de los ciudadanos, dado que ellos son en última instancia los elegibles para gobernar la cosa pública. Ahora, todo esto nos trae a otro punto central. El ser humano, por muy animal político que sea, necesita ser guiado, necesita de liderazgo, porque de otra manera nada de lo que sueña o aspira a tener le es posible conseguirlo en sociedad. Por supuesto, la historia está llena de pueblos que escogieron mal. En la historia reciente del siglo pasado tenemos a un Hitler, a un Stalin. Hoy en los Estados Unidos existe un Donald Trump. En El Salvador hemos tenido a gente como el general Martínez, a los mayor Dabuizón, pero también hemos tenido los Duartes, hemos tenido los Shafik Handal, pero también los Acas, los Funes, los Calderón Sol, los Paco Flores, los Cristianes. Hoy tenemos a un Sánchez Serén y muchos también creen en un Bukele y sueñan con que él será el ungido para transformar el país. Está claro que cada vez más necesitamos la presencia de verdaderos líderes en nuestra sociedad, en nuestra vida. Me refiero a un tipo de personas que no se obsesionen ni por ganar un concurso de popularidad ni por ser los primeros en llegar. El mundo pide a gritos la presencia de seres humanos que se ganen nuestro corazón. El ser humano, tantas veces atrapado en lo que teme ser o en lo que pretende ser, se olvida de aflorar lo que verdaderamente es. Hoy en día, cuando existe tanta incertidumbre, tanta ambigüedad, tanto cambio, solamente podrán servirnos de guía aquellas personas que tengan como prioridad el defender aquellos valores que nos perfeccionan. Augusto Curie dijo: un día un niño se paró ante un pensador y le preguntó: ¿de qué tamaño es el universo? El hombre miró hacia el infinito y le respondió: el universo tiene el tamaño de tu mundo. Confuso, el niño preguntó otra vez: ¿y de qué tamaño es mi mundo? Y el pensador le respondió: tiene el tamaño de tus sueños. Decía Gandhi que seamos nosotros el cambio que queremos ver en el mundo. A lo largo de la historia, grandes líderes han surgido y han cambiado de manera significativa el rumbo de la vida de muchas personas y de sociedades por igual. En el libro de Proverbios, la palabra de Dios nos dice que todo aquello que el hombre piensa que es, eso es exactamente lo que es. Napoleón, el emperador de Francia, dijo que un líder es un negociador de esperanzas con visión de productividad para un país. ¿Qué es ser un líder?, les pregunto. Pocos de nosotros en realidad entendemos la pregunta, porque nosotros estamos viviendo actualmente una situación desfavorable en nuestro mundo, especialmente en nuestro país. Nosotros tenemos un país con riquezas muy diversas.
Son varias las ventajas y las riquezas con las que contamos en El Salvador. Por ejemplo, nosotros tenemos la riqueza de nuestro clima, nuestras costas, nuestras playas, nuestros volcanes, nuestra cultura ancestral, nuestras ruinas, nuestro idioma, nuestras pupusas y nuestros sándwiches de gallina. Tenemos gente inteligente, osada, dispuesta, trabajadora, tecnológicamente avanzada, gente con conocimiento medioambiental, con conocimiento de producción de energía, gente con conocimiento sobre temas sociales, sobre temas políticos, sobre temas culturales, sobre temas religiosos, sobre temas espirituales. Somos un pueblo inmensamente rico. Pero es importante que nosotros comprendamos que existen diferencias entre un líder y un jefe. Parte de la razón por la que nuestro país no sale del atolladero. Parte de la razón porque no salimos de crisis tras crisis, tras crisis, tras crisis. Y no puedo decir vamos saliendo de una crisis y entramos en otra, porque nunca salimos de las crisis. Simplemente una crisis, caemos en otra crisis, en otra crisis, en otra crisis, en otra crisis. ¿Y a qué se debe todo eso? Se debe a varias razones. Entre ellas, que no hemos aprendido tampoco la diferencia entre un líder y un jefe. Nosotros, en términos generales, nos hemos dedicado a elegir y a dejarnos ser guiados por jefes. Y eso es parte del problema que hemos tenido hasta este día. Políticamente, solamente hemos elegido a jefes sin comprender que los jefes y los líderes toman las decisiones de una forma diferente y que como tal nos llevan al final a lugares completamente diferentes, tan alejados el uno del otro como el Polo Norte y el Polo Sur. Un líder es aquella persona que considera la autoridad como un privilegio, como un honor inmerecido. Un líder es humilde. El jefe considera la autoridad como un derecho, como un mando, como algo que le pertenece a él. El jefe es engreído, arrogante, altanero, no toma consejo de nadie. El líder sí toma consejo de todos. El jefe, de nuevo, considera la autoridad como que es un derecho que él o que ella tienen. El mando, el poder es de ellos. Aquí, decía el señor Funes, el presidente soy yo. Él es un jefe, no es un líder. Y al igual que él, hemos estado hundidos de jefes en El Salvador, porque el jefe considera la autoridad como un derecho propio que tiene. El líder, al contrario, la considera como un honor, y un honor que es inmerecido. La considera la autoridad del líder como un privilegio. Un líder inspira confianza. Un líder no inspira miedo, inspira confianza. El jefe inspira temor, asusta, inspira miedo y lo peor, inspira servilismo. Ser líder es guiar con el ejemplo. Ser jefe es poner cargas pesadas sobre los hombres y no mover ni siquiera un dedo propio para moverlas. Cuando el Señor Jesucristo apareció en la tierra, la razón por la que él chocó con los fariseos y los escribas y con los herodianos y con todos sus enemigos fue porque estos eran jefes. Y es por esto que él les llamaba hipócritas, les llamaba generación de víboras. En el capítulo 23, según el Evangelio de San Mateo, nos dice la Escritura: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esos son los jefes. Los jefes dicen y no hacen. Los líderes dicen y hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan su filacteria y extienden los flecos de sus mantos y llaman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí.
Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, el Salvador necesita líderes siervos o siervos líderes. Gente que sea humilde, gente que no se enaltezca, gente que no sea arrogante, gente que entienda que la prioridad central de su liderazgo es servir a los demás, es buscar el bienestar colectivo. Gente que piense bajo los principios de la reconciliación, de la unificación, del bienestar común. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y eso, amado pueblo de El Salvador, es palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros comprendamos que existen diferencias entre un líder y un jefe. Y eso es parte del problema que hemos tenido hasta el día de hoy en El Salvador.
Porque políticamente solamente hemos elegido a jefes. Solamente se nos han presentado jefes sin comprender que los jefes y los líderes toman las decisiones de una forma diferente y que como tal nos llevan a lugares completamente diferentes. Tan alejados, como les decía, el uno del otro, como el polo norte y el polo sur. Entonces, de nuevo, un líder es aquella persona que considera la autoridad como un privilegio, como un honor inmerecido. El jefe considera la autoridad como un derecho, como un mando. Un líder inspira confianza, no miedo. El jefe inspira temor, asusta, inspira miedo. Y, como lo vemos todos los días en El Salvador, especialmente en las campañas políticas o en los mítines políticos, los jefes inspiran servilismo. Ser líder es guiar con el ejemplo. Ser jefe es poner cargas pesadas como los fariseos y los escribas hipócritas lo hacían en los tiempos del Señor Jesucristo. Existe, por supuesto, en nuestro país y en nuestro mundo la necesidad de líderes que eviten la desigualdad social y que promuevan la paz, que alienten y que inspiren la confianza necesaria para lograr un mundo mejor, evitando la marginación y el odio. Les decía que las hormigas y las langostas no necesitan de liderazgos, pero nosotros los seres humanos sí. Es parte de nuestra naturaleza. Negarlo sería engañarnos a nosotros mismos. Pero no necesitamos jefes, necesitamos líderes conforme al corazón del pueblo. Es menester entonces que un líder influya sobre la gente para que nuestro pueblo pierda el miedo a su propia realidad. Cambios son necesarios. Debemos de pronunciarnos juntos, debemos de motivarnos juntos, debemos de alentarnos juntos a buscar nuevos sueños, a construir nuevos horizontes, a cultivar nuevas ideas. Debemos de ser innovadores, no solamente en casa, pero debemos de observar nuestro alrededor, debemos de identificar la problemática alrededor nuestro. Debemos de discernir entre lo justo y lo necesario. Debemos de buscar cambios que generen más cambios, porque el cambio genera cambio. Recuerde usted. Ahora, por supuesto que todo eso va a depender de qué tanto nosotros estemos dispuestos a involucrarnos en ese cambio a través de cada uno de nuestros propios liderazgos. La palabra de Dios habla de capitanes de 10, habla de capitanes de 50, de cientos, de miles. Es decir, hay diferentes modelos de liderazgo y ciertamente nosotros podemos ser líderes allí en nuestro pasaje, allí en nuestra cuadra, allí en nuestra colonia, allí en nuestro pueblo, allí en nuestra ciudad y por supuesto acá en nuestro país y acá en nuestro mundo. Entonces, bien haríamos en enfocarnos en pensar cosas nuevas, en construir nuevas ideas, en buscar nuevos ideales, en ejecutarlos, en llevarlos a cabo. Entonces, en El Salvador, nosotros como sociedad tenemos que comenzar a identificar a los líderes y a los jefes. Los jefes nos han hecho tanto daño y nos continúan haciendo tanto daño porque lo único que ellos saben hacer es ordenar. Los jefes lo único que saben hacer es dar órdenes. Ellos no hacen. Ellos no se friegan la espalda. Ellos no cargan sobre sus hombros las cargas pesadas. Ellos solo la ponen sobre nosotros. Es por eso que solo nos ponen impuestos cada vez. ¿Cuál es la solución? Más impuestos. ¿Cuál es la solución? Mandar la Fuerza Armada a la calle. ¿Cuál es la solución? Meter la PNC. ¿Cuál es la solución? Asesinar a toda una generación de jóvenes. Así piensan los jefes. Porque los jefes no son parte de la sociedad. Porque los jefes no entienden lo que es ser parte de la sociedad. Necesitamos líderes, es decir, gente con dones naturales. Los líderes son guías, son maestros, son héroes cotidianos, son profesionales del trato, son respetuosos de los demás, son promotores del bienestar común, son formadores de otros líderes, son provocadores, son innovadores.
tienen energía práctica, pensamiento para proyectos. Un líder es un orientador, es un consejero, es un consultor. A un líder le agrada asumir los desafíos por y para el bienestar de los demás, porque representan el sentir de todo un grupo, de una sociedad. Porque junto con la sociedad anhelan construir nuevos estados, nuevas sociedades. Entonces, como les decía, parte del problema que tenemos en El Salvador es que de una forma constante se nos han impuesto jefes como líderes. Y nos han dicho, o lo toma o lo toma. No hemos tenido opciones en ningún partido político. Solamente hemos tenido imposiciones que tienen aparentemente toda la voluntad de seguir imponiéndose en nuestra sociedad. A nosotros no nos han preguntado nunca a quién queremos de candidato, y cuando hemos dicho a fulano queremos, se nos castiga, se nos maltrata. Cuando la sociedad ha expresado su voluntad, los jefes en el poder nos atacan y destruyen las imágenes de los liderazgos, los denigran y dicen toda clase de mal contra ellos mintiendo. Esa es una de las razones centrales por las cuales, lejos de nosotros salir de tantas crisis, nos continúan metiendo en más y más crisis, y al final la única solución que nos dan es asesinar a toda una generación de nuestros hijos. El periódico digital El Faro ha publicado en estos días que en el 2015 El Salvador se convirtió en el país más violento del mundo, con una tasa de 103 homicidios por cada 100,000 habitantes, y en los 7 años de gobierno FMLNista, el primer presidente con la insignia del FMLN fue Mauricio Funes, quien gobernó entre el 2009 y el 2014. Han muerto de forma violenta en los últimos 7 años casi 30,000 personas. El presidente dijo que su administración realizó un viraje en el combate al crimen y que está dando resultados satisfactorios, entre comillas, dijo el actual presidente Salvador Sánchez Serén hace un par de días atrás, cuando se celebró el 2º aniversario de su gobierno, y aludió a la reducción de homicidios, aunque no aclaró que apenas el año pasado El Salvador desplazó a Honduras como el país más violento del mundo, con una tasa de 103 homicidios por cada 100,000 habitantes. Tampoco aclaró que en esa reducción de homicidios solo se ha visto en los últimos 2 meses, pues en el primer trimestre del año el promedio de asesinatos fue de más de 20 personas diarias, lo que era un ritmo incluso mayor al registrado en el 2015. Entonces, ante toda esta confusión que reina en nuestro país, las diversas tendencias o la simple incertidumbre, despierta o debe de despertar en nosotros el deseo natural de contar con liderazgos reales. Ahora, muchos de nosotros, al no entender esto, la diferencia entre un líder y un jefe, nos equivocamos. Y precisamente esa equivocación recurrente a lo largo de los años es la que nos ha traído hasta este punto en el cual nosotros estamos el día de hoy. Por supuesto que un líder es una persona moral, pero una verdadera moralidad no es específica de ninguna cultura en particular, de ninguna nación o de ninguna religión. Una persona moral o que es moral significa que es una persona que se ancla en los valores personales, que son los valores universales del amor, de la compasión, de la abnegación, de la paciencia, de la bondad. Valores que de hecho están escritos en el centro del corazón de forma natural en el ser humano. Entonces, básicamente la moralidad es ver al mundo con una verdadera perspectiva universal, la capacidad para ver a otros como a nosotros mismos y a mí mismo como a los demás, y actuar en armonía con esta visión.
El Señor Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Los líderes aman a su prójimo como a ellos mismos porque ven en su prójimo un reflejo de ellos mismos. Los jefes no aman al prójimo como a ellos mismos porque ven en el prójimo una herramienta. Ven en el prójimo una riqueza que hay que explotar. Les importa un pepino el prójimo. Entonces, esa moralidad de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos necesita convertirse en la base de las palabras, en las acciones de nuestros líderes, ya sea que dirijan una nación, ya sea que dirijan a una empresa o ya sea que dirijan a una familia. Ahora, usted y yo sabemos que desafortunadamente este tipo de liderazgo ha escaseado. Especialmente en estos tiempos de guerras continuas, de crecientes violencias, de desastres naturales que a menudo son causados por nuestra propia codicia y por la intratabilidad política de los problemas sociales, económicos y de otro tipo. Vea en la celebración en la Asamblea Legislativa de hace unos 2 días, el presidente de la República decía allí en la Asamblea Legislativa en su discurso que necesitamos trabajar juntos, que necesitamos unificarnos para sacar adelante al país. Pero cuando salen en el discurso afuera, el señor secretario general del partido oficial dice, allá afuera están ladrando como perros. Es decir, no se puede decir una cosa en un lugar y decir otra cosa en otro lugar y esperar que haya reconciliación. Las cosas no funcionan de esa manera. Y es por eso que la violencia no mengua. Es por eso que los desastres naturales son causados por nuestra propia codicia, por nuestra falta de temperamento correcto. Entonces, si nosotros entendemos que necesitamos comenzar por cambiarnos a nosotros mismos, los demás automáticamente se van a ver afectados y van a comenzar a cambiar de una forma espontánea. Cada uno de nosotros debe de esforzarse en tener un liderazgo moral desde nuestra propia perspectiva. Quien sea que nosotros seamos, donde quiera que estemos, donde quiera que vivamos, alguien nos está viendo, alguien está siguiendo nuestro ejemplo y nosotros debemos de ser esas entes, esas personas que provoquemos en nosotros mismos, primeramente, como dijo Gandhi, el cambio que queremos ver en el mundo. Comprendamos que este universo en el cual nosotros vivimos es como una gigantesca red. Si una esquina se sacude, la vibración se siente en su totalidad. Cada uno de nosotros debe de estar extremadamente alerta cuando pensamos, cuando hablamos, cuando actuamos, porque de esa manera nosotros podemos adquirir liderazgos morales y naturales en nosotros. Entonces, nosotros no debemos de sentarnos a esperar que los ejemplos de ética y de moralidad van a devenir de los políticos o de la gente en el poder o inclusive de la gente en la religión. Soy yo el que debe de asumir esa responsabilidad en mi vida, en mi familia, en mi escuela, en mi trabajo, en mi nación. Entonces, cuando estamos hablando de liderazgos de una forma básica, dicho de una forma básica, liderar es servir, liderar es atender las necesidades de las demás personas, liderar es garantizar la seguridad de los demás, de los más débiles, darles el apoyo que necesitan para crecer. Un verdadero líder trasciende los intereses personales, los intereses individuales, sean políticos o personales. Un verdadero líder da prioridad a los seres humanos bajo su cuidado. Es por esto que el lema de un verdadero líder debe de ser el servicio máximo a un máximo de personas. Entonces, los líderes buenos son como buenos padres, son como buenas madres, adoptando de una forma desinteresada las vidas de los demás como un sacrificio propio, como un sacrificio personal. Todos los días, ¿qué es lo que hace noticias en los periódicos nacionales, internacionales, en la televisión, en la radio?
Lo que hace noticia es todo aquello que dice que el mundo se encuentra en un estado de descomposición, en un estado de rompecabezas. Todo está alborotado, todo está destrozado, sin rumbo definido. Y lo peor de todo es que muchas personas viven sin entender qué es lo que está realmente sucediendo. Todo está caro, vea. ¿De qué se ha estado tratando últimamente a nivel público en El Salvador? El tema del aumento al salario mínimo. ¿Y de qué le sirve que le aumenten unos centavos al salario mínimo y le aumentan dólares completos al precio de la canasta básica? Mejor sería quizás que no le aumenten al salario mínimo de la población, pero que le bajen el precio, que le corten por lo menos por la mitad el precio a la canasta básica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay tanta falta de control? ¿Por qué ya no se puede vivir en un país como el nuestro? ¿Por qué tanta frustración? ¿Por qué tanto desempleo? ¿Por qué tanto problema social? Porque no hemos tenido buenos liderazgos. Tenemos que implantarnos y tenemos que entender que debemos de cooperar de una forma mutua para sacar adelante El Salvador. El liderazgo debe de permear en nuestras familias, en nuestras empresas, debe de permear en nuestro gobierno. Debemos de autoimponernos normas, leyes, reglas que sean productivas, que sean eficaces y que sean eficientes para que nosotros enseñemos con hecho a nuestra sociedad y que nuestro país puede salir adelante y puede crecer. Los jefes no dan el ejemplo. Los jefes dicen una cosa y hacen otra. Es por eso que usted escucha a los políticos hablar de austeridad, pero en lugar de ser austeros, derrochan los recursos públicos. Entonces, cuando la gente que nos guía no es líder, sino jefe, comete cosas tan garrafales que verdaderamente nos llevan a estos lugares de crisis en los cuales estamos. Para darles otro ejemplo, este pasado 2 de junio, el periódico digital La Página ha publicado un artículo titulado "Sigfrido Reyes contrató a Ciro Cruz Cepeda como asesor en la Asamblea Legislativa". El jefe de fracción legislativa del PCN, Mario Ponce, aclaró que quien fuera secretario del partido de las manitas durante varias décadas, Ciro Cruz Cepeda, no es asesor de ese instituto, sino de la presidencia de la Asamblea Legislativa. Ponce mencionó además que esa contratación la hizo el expresidente de ese órgano, Sigfrido Reyes. El nombre de Cepeda Peña salió a luz en documentos revelados ayer y en el que se le vincula como asesor pecenista. El diputado aseguró que Cepeda fue contratado por el expresidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, y ratificado en el cargo por Lorena Peña cuando asumió la presidencia de este órgano del Estado. El anterior presidente emitió un acuerdo en el que estos funcionarios, refiriéndose a Ciro Cruz Cepeda, deberían de estar asignados en la Asamblea Legislativa a la presidencia para poder de alguna manera colaborar con asuntos de este órgano del Estado. En otras palabras, no es un salario que nosotros lo pusimos, sino que la presidencia sostuvo el diputado. Él es asignado por la presidencia de la Asamblea y este caso particular, la presidenta Lorena Peña, ella asignó un monto de $2,000 para él, que saliera su sueldo y el sueldo de su secretaria, declaró Ponce. Entonces, al final, tal y como tanta información que ha sido hecha pública, tantos asesores, más de 900 o casi 900 asesores que tienen los 84 diputados allí en la Asamblea Legislativa, los alrededor de $60 millones que cada año se gasta de los recursos públicos la Asamblea Legislativa, que los despilfarra y que al final ni siquiera hacen el trabajo del país y que al final continuamos teniendo un país sumergido en crisis tras crisis tras crisis profunda, es el resultado que lo que tenemos al frente del país son jefes. Y los jefes, recuerden ustedes, no se identifican con la población, no se identifican con la ciudadanía. Entonces necesitamos buscar líderes que piensen y que sientan conforme al corazón y a las necesidades de la población. Pero no solamente necesitamos buscarlos, sino que también nosotros mismos necesitamos convertirnos en líderes dentro de nuestra propia sociedad. Entonces recuerde que la razón por esto es porque la cooperación debe de ser mutua para que juntos construyamos un nuevo país.
El liderazgo debe de permear en nuestras familias, en nuestras empresas, en nuestro gobierno. Y debemos de enseñar con hechos y no solamente con palabras a nuestra sociedad. Bueno, entonces para hacer una síntesis de lo que hemos tocado, del tema que hemos tratado el día de hoy, es importante que nosotros entendamos que un liderazgo lo podemos resumir por lo menos a 3 cosas. Primero, un verdadero líder enseña con paciencia. No podemos perder la paciencia y no podemos dejar de creer solamente porque aparentemente el pueblo no crece, aparentemente el pueblo no entiende, aparentemente el pueblo sigue haciendo las mismas cosas. Un líder debe de enseñar con paciencia. Segundo, un líder debe de sentir compasión por la gente. Un líder que no sea compasivo no es líder. Y tercero, un líder debe de amar y debe de servir. Estas características centrales debemos de buscar en aquellos que vamos a elegir. Debemos de buscar en aquellos que queremos que nos representen. Debemos de buscar en aquellos que queremos que nos ayuden a construir una nueva vida, un nuevo país. Parecen sencillas estas cosas y realmente lo son. Y en verdad no necesitamos de un doctorado para comprenderlas. Necesitamos de un corazón limpio, necesitamos de un corazón dispuesto. Necesitamos de un corazón que verdaderamente quiera caminar en el sentido correcto. Jesucristo el Señor nos presentó todas estas cosas y nos las sigue presentando y nos las sigue dando. Nosotros ciertamente tenemos la capacidad de hacer todas las cosas nuevas, porque he aquí todas las cosas viejas han de pasar, pero han de pasar en el momento que nosotros decidamos que tienen que pasar. Entonces, asumamos esta nueva responsabilidad. Seamos osados y pensemos diferente. Paremos ya de ser un pueblo servil. Paremos ya de creer a todas las mentiras que los jefes nos dicen. Y dejemos ya de ser presa de los lobos. Y dejemos ya, muchos de nosotros, de comportarnos como animales y como bestias. Y seamos gente humilde y entendamos que necesitamos abrir nuestro corazón para construir ese nuevo país que todos anhelamos. Un país en donde la colectividad goce de paz, en donde la colectividad goce de bienestar, en donde la colectividad sea feliz. Nuestros ancestros nos enseñaron a vivir en medio de la queja y nos programaron para que nosotros viviésemos exclamando palabras y expresiones de miseria total. No es posible cambiarlo, siempre ha sido así, así van a ser siempre las cosas. No podemos fundar nuevos institutos políticos, no podemos hacer esto y no podemos hacer lo otro. Es tiempo que cada uno de nosotros pare de quejarse tanto y empecemos a tomar responsabilidad por nuestros propios actos. Es tiempo que cada uno de nosotros arranque o quite el manto de la ignorancia de nuestros propios ojos y que ayudemos a que los demás hagan exactamente lo mismo, para que seamos todos iguales, para que todos podamos tener una influencia positiva en nuestra sociedad que se encuentra tan gravemente enferma. Dejemos de predicar y dejemos de enseñar miedo. Dejemos de manipular a las masas llenas de ignorancia que creen en todo lo que escuchan de hombres, que el menor interés que tienen es el interés de la sociedad misma. Y finalmente, la verdad es que nuestro mismo sistema de educación necesita ser reforzado, necesita ser revitalizado. En cada escuela, en cada universidad, nuestros estudiantes deberían de llevar una materia llamada liderazgo desde muy temprana edad, en las iglesias, en las empresas, en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Se deberían de impartir cursos sobre liderazgo que sea integral, es decir, a cada ciudadano, a cada líder familiar, a cada líder social, a cada líder en lo económico, a cada líder en lo espiritual.
debe de enseñársele, debe de impartírsele temas de liderazgo para que cada uno asuma la responsabilidad en su entorno y que cada uno se encargue de ser embajador de un cambio verdaderamente real. Primero en su vida personal, después en su propia familia y después como embajadores todos del cambio que queremos ver juntos en esta sociedad en la cual nosotros vivimos. Por supuesto, todo esto será posible siempre y cuando nosotros tiremos a lo más profundo del basurero de la historia todas aquellas emociones y pensamientos de miedo, de conformismo, de miseria, de pobreza, de desigualdad en nuestro mundo y en nuestra vida. Lo podemos lograr, pero tenemos que todos guiar con el ejemplo. En lo que tiene que ver con mi persona, pueblo de El Salvador, muchas veces te lo he dicho. Mi persona siempre ha estado dispuesto a servirte. Siempre ha estado dispuesto mi corazón a amarte, a cuidarte, a ayudar a que juntos crucemos el puente. Pero necesitamos hacerlo juntos. Yo no me puedo pasar toda la vida gritando que pasemos el puente y el pueblo no quiere caminar. Y hasta el día de hoy el pueblo ha demostrado que no quiere caminar, que quiere seguir protegiendo el status quo de siempre. Y mientras el pueblo quiera seguir protegiendo el status quo de siempre, mientras el pueblo quiera seguir siendo tapadera de corruptos, mientras el pueblo no quiera entender, asumir y transformar su propia realidad, no podemos transformar la sociedad. Eso no será posible hasta que juntos estemos dispuestos a cruzar el puente, hasta que juntos estemos dispuestos a levantar nuestros ojos y nuestros brazos al cielo, hasta que juntos estemos dispuestos a poner nuestros ojos en ese nuevo horizonte que nos espera, en ese norte que nos espera, de justicia, de paz, de verdad, de bienestar común. ¿Lo podemos hacer? Por supuesto que lo podemos hacer, pero necesitamos hacerlo a través de los hechos en nuestras vidas, a través de la disposición propia, a través, amado pueblo de El Salvador, de esa nueva forma de pensar, a través del rompimiento con los viejos paradigmas, a través de construir una nueva confianza primeramente en nosotros mismos y después en los demás. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por su atención. En breve, como es nuestra costumbre, venimos con líneas abiertas. Muchos abrazos fraternos y recuerde, amémonos los unos con los otros porque esa es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que vivamos en paz y que todos seamos felices. En el nombre de Cristo Jesús, sobreabundantes bendiciones para todos en cualquiera que sea el lugar del planeta en que usted se encuentre. Mi nombre es William Osmar Chamagua. Amén, amén, amén.